Hey, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla el evangelista Gary Lee en esta preciosa tarde de hoy. Estamos acá. Estoy todavía aquí en Franklin, Ohio. Saludo de una manera muy especial a todos nuestros seguidores a través de la plataforma de Facebook. También estamos en nuestro canal de YouTube, Evangelista Gary Lee. Quiero saludarles a cada uno de ustedes con todo mi corazón, sinceramente, y les mando un abrazo fuerte en el amor de Jesucristo. Los que están en México, Centroamérica, por supuesto, Sudamérica, el continente europeo o cualquier lugar del mundo. Acá en Estados Unidos estamos viviendo un momento muy increíble y muy extraordinario en la historia. Y yo como predicador por casi medio siglo, en los últimos años he predicado muy fuerte en esta misma nación donde yo nací y donde yo me crié, a pesar de ser de ascendencia judía, y amo a Israel como mi tierra. Estados Unidos también es mi tierra, porque aquí nací, aquí me crié. Déjeme decirle que en este momento Estados Unidos está viviendo un momento muy, muy especial. Yo creo que tenemos que orar como nunca hemos orado y tenemos que buscar a Dios de todo corazón, porque la nación americana, de verdad que yo pregunto, ¿hasta cuándo será la paciencia de Dios con esta nación? Y yo he predicado mensajes fuertes sobre cómo es tiempo de volver a Dios. Una nación que conoce de Dios, una nación que comenzó en los principios de Dios, en los principios de la Biblia. Una nación que comenzó 400 años atrás con los preceptos judeo-cristianos. Y hoy nosotros contemplamos esta nación como la estamos mirando y vemos una nación que tiene racismo, que se odia unos a otros, que literalmente no respetan las propiedades ajenas, están en las calles blasfemando contra Dios, cometiendo toda clase y todo tipo de abominación. Es triste ver la condición de esta gran nación americana. Y mire, cuando nosotros miramos cómo Dios la ha bendecido, especialmente durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que Dios la levantó a una posición tremenda en convertirla en la potencia más fuerte del mundo entero en los años recientes. Pero porque esta nación buscaba a Dios, respetaba a Dios, reverenciaba a Dios, y nuestra nación siempre se conoció por su compasión, su misericordia, su paciencia, por su respeto a las cosas de Dios. Ahora vemos esta nación cómo ha caído tan lejos. Y yo pregunto, ¿será que Dios está dando la última oportunidad? Yo traje un mensaje el domingo 16 de septiembre, jamás podré olvidar, que fueron 5 días después de el 9/11, que fue el martes 11 de septiembre del 2001, y yo estaba predicando en la ciudad de Dallas, Texas, en la iglesia Jesucristo en mi refugio. Me acuerdo que habían más de 2.500 personas en ese edificio. Estaba tan lleno que había gente afuera, y el tema que Dios me dio fue una última oportunidad que Dios le da a esta nación que se arrepienta. Y fue un mensaje muy fuerte a raíz de lo que había tomado lugar, que 18 personas terroristas tomaron 4 aviones y tumbaron las Torres Gemelas de Nueva York, enterraron un avión en el Pentágono en el área de Washington, y también un avión que cayó en el estado de Pensilvania. Fue algo terrible, donde en ese día 9/11, históricamente y trágicamente, fue un día infame en la historia. Murieron cerca de 3.000 americanos. Dios permitió la pandemia. En los últimos 3 meses, ayer rebasamos un número, de acuerdo a Johns Hopkins Hospital, de más de 100.000 muertos en Estados Unidos. Dios ha estado hablando y hablando y hablando, y una y otra vez y hablando, y como que esta nación no quiere reaccionar. Dios cerró la nación. Usó a Donald Trump para cerrar la nación, pero la cerró literalmente. Se cancelaron los eventos deportivos. Se cancelaron, por ejemplo, los conciertos de música. Las cantinas, las barras, todo se cerró, simplemente para que la gente se quedara en casa, en cuarentenados, para que de alguna manera en la casa pudieran reflexionar y pensar en la eternidad, en buscar a Dios. El profeta Isaías, 745 años antes de Cristo, capítulo 55, versículo 6, decía Dios a través de él: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y aún así no entendemos.
Y Dios habla y habla y habla. Y yo he sido un predicador que he predicado mensajes fuertes, sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos. Algunos me han criticado por eso mismo. Lo hago, por supuesto, con amor, con misericordia, con paciencia, porque Dios ama a toda la gente del mundo y ama al pecador, pero Dios detesta el pecado. Ahora estamos viendo, por ejemplo, en esta nación, cómo nuestras calles están ensangrentadas. Las últimas 2 noches, ayer miércoles y el martes en la noche, fueron noches inolvidables para la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota. El alcalde de Minnesota, Jacob Frey, está muy preocupado, y lo que sucedió fue que el lunes en la noche 4 policías arrestaron a un afroamericano, una persona de raza negra de 46 años de nombre George Floyd. Estaba, parece que, tratando en una tienda de comprar algo o de cambiar un cheque o un billete falso de $20, algo así es lo que se entiende. La cuestión es que a uno de los empleados llamó a la policía, vinieron 4 elementos de la policía y literalmente lo arrestaron y lo tenían en el piso cerca del carro de la policía. Y uno de los policías, por supuesto, eran blancos, los policías. De hecho, vale la pena decir que el jefe de la policía es un mexicano americano de nombre o de apellido Redondo. Creo que el nombre de él es Madereira o algo así. Y es medio negro y medio mexicano. Parece que tiene un papá negro y una mamá mexicana, algo por el estilo. Y es el primer jefe de la policía que es negro en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Esto te lo estoy comentando para que te des cuenta de qué estamos hablando. Los 4 policías eran blancos y tomaron a este hombre, George Floyd, y con el pie de uno de los policías lo tenían aplastando en el piso. Y él pedía, por favor, que no podía respirar, que lo estaban matando. Hay videos de todo esto, hay fotos, por supuesto, te quedó claro. Y literalmente el hombre, tristemente, trágicamente, horriblemente, murió allí en ese lugar donde la policía lo estaban arrestando. Quedó sin vida. Él pidió que quería vivir, que no podía respirar. Yo no acostumbro opinar, pero de acuerdo a lo que estamos mirando en este momento, creo que lo mataron. Creo que lo mataron. No hay justificación para esto, en lo absoluto. No existe. No me interesa qué posición tengas tú políticamente o en qué lado del espectro te encuentras dentro de tus creencias. No justifica que una persona, y bueno, dicen que él era una persona que tenía un récord criminal, que estuvo incluso 5 años en la prisión por haber tratado de robar una casa a mano armada. Eso es irrelevante en este momento. El hombre estaba ya detenido, lo tenían arrestado y él pedía que no podía respirar. Y literalmente lo tenían, creo que cerca de 8 minutos con la cabeza aplastada, la rodilla de este policía. Eso es terrible, es trágico. Entiendo el coraje, la frustración de la comunidad negra, de cualquier comunidad, sea blanca también como yo, cualquier persona en el mundo entero que mire una injusticia de esta clase. Por supuesto que no se justifica. Pero por otro lado, y no estamos hablando de la justificación, no se justifica. El martes y el miércoles anoche sobre todo, se lanzaron los manifestantes en las calles de Minneapolis y causaron daños irreversibles, increíbles. Destruyeron un Target, una tienda que es de la comunidad, y la gente saqueando. Yo no sé si es que estaban enojados por lo que hicieron o aprovecharon el momento para ellos mismos aventajarse, pero se veía la gente con las canastas de la comida sacando mercancía, productos. Literalmente destruyeron, como dicen en inglés, they trashed the store. Literalmente destruyeron Target, creo que una tienda de licorería y otra tienda, parece que se menciona también Walmart en el área. Habían varias tiendas en esa calle que fueron literalmente destruidas, saqueadas, se robaron todo. Se veía la gente con los carros sacando todo lo que podían alcanzar en mercancía, ropa, sodas, licores y todo. Eso no se justifica. Estos saqueadores, estos son criminales que toman ventaja de una situación trágica para poder aprovecharse ellos y robar.
Esta es la nación que estamos viviendo, una nación que dice, en Dios confiamos. Una nación que el domingo cuando llega nuestras iglesias se abarrotan de gente que levantan las manos y adoran a Dios. ¿Hasta dónde llegará la paciencia de Dios con esta nación? Sea usted negro, blanco, asiático, chino, amarillo, no importa. Esta nación necesita darle cuentas a Dios y Dios ha sido muy misericordioso. En Los Ángeles también se levantaron protestas y algunos se pusieron hasta detener el Freeway 101 y ahora dicen que hay manifestaciones en Memphis, Tennessee, y que esto podría llegar a mayores manifestaciones en todas las ciudades de los Estados Unidos. Escúcheme bien, para que quedemos claros y seamos justos en esto. El Departamento de Justicia, enviados por Donald Trump, ha dicho que hay que investigar y, si es posible, arrestar a estos 4 policías inmediatamente. Esto es importante que lo entendamos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que a él le parece, aunque no es un fiscal, ni es un abogado, ni es un juez, a él le parece que lo que hicieron con George Floyd fue que lo asesinaron. Yo estoy de acuerdo con el alcalde, porque no había justificación para quitarle la vida a un hombre que ya estaba detenido y en control. Que Dios nos ayude. ¿A dónde hemos llegado? El odio, el racismo que se ha metido. Y luego la falta de consideración a otras personas y su propiedad ajena. Y bueno, parece que murió otra persona también que trató de meterse a una tienda y obviamente el dueño de la tienda, que es una tienda, una casa de empeño, tenía sus guardaespaldas que defendieron la tienda y literalmente, lamentablemente lo mataron. Amigo, lo que me están viendo en el mundo entero, tal vez en Argentina, yo sé que los que me están viendo en Chile saben lo que estoy hablando, porque en octubre del año pasado Chile experimentó lo mismo, donde miles de personas salieron a las calles. La diferencia, y te lo digo con todo cariño y amor y respeto, es que en Estados Unidos yo no creo que el presidente Donald Trump ni las autoridades americanas van a tolerar que esto se haga en las ciudades americanas. Esto no se tolera, porque tanto se está pidiendo justicia para la trágica muerte de George Floyd, como también se está pidiendo justicia para los criminales que saquearon las tiendas en Minneapolis, Minnesota, anoche y anteanoche. Esto es lo que es justo. Se pide justicia de un lado y se tiene que pedir justicia. No se puede justificar de ninguna manera. Pero habiendo dicho todo esto que estamos contemplando, Dios permitió la pandemia en Estados Unidos para que la gente, caramba, recapacitara, buscar a Dios. Dios permitió también el 9/11. Y yo siempre he dicho que es un juicio de Dios, porque Dios tiene años hablando a esta nación que ha ido en decadencia espiritualmente. Esta nación ha dejado los caminos de Dios. Esta nación abandonó las leyes de Dios, los mandatos de Dios, la dulzura de servir al Señor. Y hay gentes en televisión blasfemando contra Dios. Las leyes en este momento en Estados Unidos favorecen los liberales, favorecen a aquellas personas que están en contra de Dios, de la Biblia, del Evangelio. Fíjese cómo en este tiempo de la pandemia ya están abriendo las licorerías, los gimnasios, los centros de masaje, y están abriendo nunca cerraron los supermercados grandes como Target y Walmart, donde se mueve tanta gente. Cientos de personas se están moviendo de un lado para otro dentro de una caja tan grande, pero sin embargo todavía en Nueva York y en California y en algunos otros lugares no quieren que se abra la iglesia. Señor, reprenda al diablo. Detrás de todo esto, yo se los he dicho, está el demonio, Satanás, que no quiere que la iglesia se abra, para que no se predique la palabra, para que el pueblo de Dios no ore juntos, clamando a Dios, buscando a Dios. Ya estuvo bueno. La iglesia necesita levantarse. Y estos ministerios falsos, fraudulentos, de apostasía, estos apóstoles que nadie los llamó a ser apóstoles, sino que ellos mismos se autoapostolaron. Ellos mismos se autoapostolaron. Se denominaron apóstoles y profetas. Esto se desplomó, se acabó ya. Yo creo que sabemos muy bien que hay un mundo nuevo, y aparte de un mundo nuevo, hay una iglesia que tiene que ser diferente. Una iglesia que tiene que regresar a las primeras obras. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le mandó a través de Juan, que le dijera al ángel, el pastor de la iglesia de Éfeso?
Le dice Dios, Jesús le dice en esa revelación de Apocalipsis: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado las primeras obras. Y eso es lo que han hecho la iglesia, muchas de ellas en Estados Unidos. Dejaron su primer amor, dejaron las primeras obras. Se regresaron, se volvieron al mundial. Tenemos una iglesia fría, renuente, desbalagada, descarriada. Una iglesia que ni siquiera levanta la voz y proclama la verdad. Una iglesia que no ora, que no ayuna, que no gime, que no busca a Dios. Una iglesia fría, literalmente, anémica. Una iglesia dominguera. Simplemente ya se ha convertido en una tradición. Va a la iglesia simplemente, pues bueno, porque mis papás iban a la iglesia. Pero ¿dónde está el fuego de Dios? ¿Dónde está la pasión por las cosas de Dios? Y una nación que Dios le ha hablado y le ha hablado y le ha hablado. Y por eso es que estamos como estamos. El juicio comienza por la casa de Dios. Comienza por la casa de Dios y se extiende a toda la nación americana. La nación americana está bajo juicio. Esto que estamos viendo, este racismo que no acaba, negros contra blancos, blancos contra negros, mexicanos contra blancos, blancos contra mexicanos. Señor, reprenda al diablo. Todos son creación de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? Cantaban hace años unos que cantaban en la iglesia. ¿De qué color es la piel de Dios? No tiene color la piel de Dios. Estamos hablando de que tanto el negro como el blanco, como el amarillo, como el asiático, como el grande, el pequeño, el gordo, el flaco, todos somos creación de Dios. Venimos del mismo Dios que nos creó a su imagen y su semejanza. Y fíjese bien cómo cautelosamente he sido muy cuidadoso en decir creación de Dios, no hijo de Dios. Porque yo sé que la creación de Dios es una cosa e hijo de Dios es otra. Hijo de Dios, de acuerdo al capítulo 1 de San Juan, es aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y la misma palabra dice, Juan escribió, a lo suyo vino y los suyos, a lo suyo que vino a dar su vida, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieran les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Estamos en un tiempo tremendo. Y mi pregunta en este día es, ¿hasta cuándo será la paciencia de Dios? Porque Dios le ha dado paciencia, ha tenido paciencia con esta nación. Sus predicadores han predicado la verdad. Sus mensajeros han sido cumplidos con el mensaje. En el año 1986, David Wilkerson, un profeta de Dios, ahí sí que digo yo, David Wilkerson, que tuve el gusto y el privilegio de conocerle, era un tremendo profeta de Dios y trajo un tremendo mensaje donde él veía que Estados Unidos estaba en esta pandemia. Así como él habló y así como él profetizó y así como él describió, es exacta y precisamente como hemos estado viviendo en los últimos 2 meses y medio. Y aún así la gente no se da cuenta que Dios ha sido misericordioso. Dios cerró la nación, permitió que se cerrara la nación. Se acabaron los eventos deportivos, la música, las cantinas, se acabó todo para que la gente en la casa pensara, tengo que buscar a Dios. Hay que poner a Dios primero en nuestra vida. Y aún así la gente no quiere entender. No quiere entender. Y yo pregunto, ¿hasta cuándo será la paciencia de Dios? En el año 1993, las bombas que pegaron en el estacionamiento de las 2 torres gemelas en Nueva York. 2001 viene la tragedia más grande, el ataque de 18 terroristas que llevaron a la muerte casi 3,000 personas. Tornados, terremotos, los huracanes 2017, el Harvey que llegó a la ciudad de Houston, la 4ª ciudad más poblada de Estados Unidos, se inundó la ciudad como nunca en la historia de Houston. Y años antes todavía, Katrina, que devastó con la ciudad de New Orleans, Luisiana. Nueva Orleans tiene la fama de ser una ciudad llena de hechicería y de brujería y de vudú, y que cada año celebran un festival, el Festival de Mardi Gras, donde las mujeres salen desnudas y los hombres, toda clase de abominación se cometen aún en las calles en público. ¿A dónde vamos a llegar? Y Dios extendiendo misericordia. Y cada año, cuando llega 31 de diciembre al 1 de enero, se reúnen más de 1 millón en el centro de la ciudad de Nueva York para celebrar la llegada del año nuevo, y se ve esa bola que va cayendo y la gente se emborracha y se pone hasta las chanclas, y hasta dónde vamos a llegar. Y Dios todo eso por un momento lo ha detenido, y Dios habla y habla y habla.
Y predicadores como su servidor nos llaman extremistas, legalistas, exagerados, castrantes, severos. Somos piezas de museo, no somos dinosaurios, pero somos los que predicamos la palabra verdadera, el mensaje que el mundo necesita en este tiempo. En este día estoy muy triste, muy preocupado, porque veo que literalmente la nación americana no entiende, disculpe, que la misericordia del Señor llega a su tiempo y se acaba. Sí se acaba. Sabemos que la palabra dice que Dios es lento para la ira, pero grande misericordia. Pero llega un momento cuando dice Dios, ya no más. 850 años Dios tuvo misericordia de Israel, desde que cruzaron el Jordán con Moisés, que se quedó de este lado y se fue a morir con Dios al monte Nebo. Pero Moisés le dijo, mientras ustedes obedezcan a Dios, guarden sus estatutos y mandamientos, yo los voy a bendecir. A los hebreos que salieron de Egipto, ¿no? Después de 40 años en el desierto. Llegaron, cruzaron el Jordán, conquistaron la tierra prometida, la que era de Abraham, 500 años antes que Dios le había dado. Tomaron control de esa tierra, pero una y otra vez cayeron. Hasta que llegó el año 586 antes de Cristo, que dijo Dios, ya no más. Y Dios usó, dice el Jeremías, el profeta, su siervo, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Permitió que el rey de Babilonia, loco, pagano, impío, subiera a Jerusalén y destruyera la ciudad y destruyera el mismo templo de Salomón, destruyendo la identidad prácticamente de los judíos, acabando con la raza judía y dispersándolos. El juicio llegó para Israel 586 años antes de Cristo. Nadie lo pensaba. La simiente de Abraham, el pueblo de Dios, ¿cómo es posible? Y Dios ha sido misericordioso. En los 50, en los 60, esta nación americana era una nación que las iglesias llenas, la gente respetaban, amaban, reverenciaban, buscaban a Dios. Se preservaba la vida de un niño que no había nacido. El matrimonio era exclusivamente entre un hombre y una mujer. Pero entró la nueva cultura, la nueva forma de vida, la nueva filosofía. Entraron diferentes cambios y empezaron a sacar a Dios de la vida americana. En el año por allá 62 sacaron la oración de las escuelas públicas y poco a poco sacaron. En el año 1973 Roe versus Wade, la Corte Suprema aprobó el derecho de una mujer de abortar su criatura. Ese es el momento que estamos viviendo, poco a poco. Ahora el matrimonio homosexual es permitido en todo Estados Unidos y está aprobado por la misma Corte Suprema. Y cada vez que pasa el tiempo, estamos más lejos de los preceptos, principios y valores que los cristianos creemos en la Biblia. Por supuesto que cada uno es libre de vivir como quiere. Que Dios le ayude. Por supuesto que soy muy cuidadoso en lo que estoy diciendo. Hay muchas cosas que yo quisiera decir y no puedo decirlas todas. Mi posición como conservador, como cristiano, como creyente, muy fundamental, muy fuerte. Y ustedes saben que estoy comunicándome a través de las redes sociales. Y es triste decirlo, pero una mayoría de las redes sociales están bajo las manos de personas que tienen otra forma de creer. Pero estos son los tiempos que estamos viviendo. Y Dios en su último momento de misericordia, y lo he creído como nunca lo creo ahora, permitió que Donald Trump fuera presidente. ¿Sabe quién es la portavoz del presidente ahora? Una mujer cristiana, una mujer que ama a Jesucristo y testifica de esto en la Casa Blanca y que se pone a orar en la Casa Blanca. Donald Trump ora en la Casa Blanca, tiene pastores que oran con él. Y sabemos que este presidente ha protegido la iglesia. Hace una semana atrás, el viernes pasado, dijo él públicamente, declaró que la iglesia es esencial y hay que abrir la iglesia y que cualquier gobernador que se oponga se las va a ver con él. Estamos en un momento de misericordia, de paciencia de Dios. Pero ¿hasta dónde está llegando su final la paciencia de Dios? Quiere sacar a Trump de presidente. Y han hecho locura y media. 3 años con una mentira grande de que estaba coludido con los rusos.
resultó ser mentira, mentira. La mentira y el fraude más grande en la historia de la política americana. Y esto está comprobado. ¿Y cuántas cosas ahora están diciendo de él? Exactamente, exactamente. Porque las fuerzas detrás de todos estos liberales es una fuerza del mismo enemigo que quiere detener la iglesia de Jesucristo. Pero todo esto es parte de los últimos días, del tiempo que vivimos final, donde sabemos con perfección que la trompeta pronto sonará. Estados Unidos, caos, devastación, muerte en las calles nuestras, destrucción, racismo, la pandemia, terremotos. ¿Y qué sería tan tremendo que llegue un terremoto en California de 8, de 9 puntos? Que están esperando los científicos con toda seguridad 98%. Ya está temblando. Tembló hace unas 2 semanas en Utah de 6.5. Estremeció a millones de personas. Está temblando en Texas. Tembló en El Paso, Texas, donde nunca había temblado. Tiembla en toda la nación americana. Temblando en Nueva Zelanda, en Alaska, Japón, Corea, Rusia, en Irán, Irak, en Europa. Temblando en Sudamérica, Centroamérica. Pueblo que me estás mirando en todo el mundo. Estamos en los últimos tiempos y pronto la trompeta va a sonar. Y mi pregunta de nuevo es, ¿hasta cuándo se acabará la paciencia de Dios con Estados Unidos? ¿Hasta cuándo llegará esta paciencia? ¿Hasta cuándo? Por favor, estemos orando por los de Minneapolis, estemos orando por esta situación. Ojalá que esta noche haya paz, se aplaque la gente. Y la perspectiva y profética y bíblica de todo esto es que estamos en los últimos tiempos. Anarquía, desórdenes, revueltas en las calles, gente saqueando, robando, asaltando, racismo, discriminación, etcétera, etcétera. Pero pongamos todo esto delante de Dios en oración. Que Dios tenga misericordia. Y termino diciéndote esto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y tal vez tú que me ves en muchas ocasiones dice, pero todo usted lo redondea, lo termina diciendo Cristo viene pronto. Claro, señales del tiempo final. Lo que estamos viendo es simplemente señales que marcan el regreso de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.